quiero escribir el libro que yo necesitaba cuando yo lo estaba pasando. Mira, justo ayer tuve una sesión con una chica que su pareja le fue infiel. Me decía, Cari, no te vas a creer lo que hice. Me empieza a explicar cómo se levantaba de madrugada a hackear el teléfono. Se sentía tan avergonzada. Y yo le decía, es totalmente normal. Eres normal. La infidelidad no tiene que ser el final de tu historia, sino que puede ser el principio de tu testimonio. Wow. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Yo soy Cari Clewett y hoy estoy en el estudio con personas súper importantes para mí. Entonces os lo voy a presentar. Aquí a mí, yo me lío con derecha e izquierda, pero a este lado mío tengo a mi papá Curtis Clewett. Bienvenido. Con mucho gusto. A el otro lado mío tengo a mi hermana Cristina Clewett. Hola. Y para los que no estáis viendo el vídeo, tenéis que pasaros por el vídeo porque mi hermanita está embarazada en 9 meses con mi sobrinita Paula. Esperemos que no venga en medio del podcast. Eso sería un poco, bueno, sería viral. Sí, sería viral. Viral. Y a su lado está mi cuñado Jean-Pierre Fausto. A ver, Jampi, le llamamos Jampi. Jampi Fausto, bienvenido también a este podcast. Muchas gracias, es un placer. Amigos y oyentes, Jean-Pierre y mi hermana Cristina, junto a otros, tienen un podcast que se llama Con ñ. Con ñ Podcast, sí, podéis pensar palabras con ñ y que se te venga la letra ñ, porque tenemos un podcast y están todos invitados. Muy bien, pues luego os pasáis por ahí. Pero hoy vamos a hablar del nuevo libro, Traición. Sale el 7 de octubre. Y entonces hemos preparado unas preguntas para mi papá, que fue uno de los primeros lectores, que también nos ayuda a editar. Y también a mi hermana Jampi, que aún no la han leído, pero que sí que han vivido un poquito el proceso y el caos de aquí, doña Cari, al escribir. Entonces, vamos a ir con algo así un poco informal y esperemos que lo disfrutes mucho. Recuerda, preventa, libro Traición, sale el 7 de octubre. Nos hacéis un gran favor ayudarnos si lo pedís ya. Si lo pedís ya en la preventa, eso ayuda a que nos los ponga más, que salga el algoritmo y que se mueva y que mis publishers estén contentos conmigo y me paguen las cosas. Bueno, la primera pregunta para mis familiares, y quiero que empieces tú, señor Curtis Clewett. Cuando te diste cuenta que tu hija, que yo estaba escribiendo sobre la infidelidad, ¿qué pensaste? ¿Te sorprendió que yo escogiera esta temática o cómo lo has vivido? Es difícil contestar esto porque hay varias emociones que vienen al corazón de un padre cuando su hija está sufriendo. Y habíamos visto sufrir y pensar, va a escribir sobre esto. Mi primer cosa es si ella ha recuperado, si esto no es venganza, si no es simplemente tristeza. Y al ver el manuscrito y conocer, no, esto es una respuesta de todas las acciones que ella había hecho en los años anteriores, de volver a la universidad, de conseguir su título, no solo de psicóloga, sino de sexóloga, que siempre es un poco extraño para los padres de saber que su hija es sexóloga, que ya sabe dónde ella salió y por qué. Pero una mezcla de emociones. Al leerlo estoy muy contento porque veo que no solo es algo que expresa emocionalmente, pero muy contundentemente de las causas, de la manera de reparar relaciones, de los límites, de muchas cosas muy prácticas para cualquier persona que esté en esta situación o que esté aconsejando a otros en esta situación. Para mí, yo me alegra un montón, porque yo me acuerdo hace un par de años, antes de que saliera tu primer libro, que no sé si es el primero que has escrito, pero es el primero que ha salido. Es el primero que ha salido, sí. Y yo me acuerdo que tú viniste un día a casa de los papás y dijiste, creo que Dios me está llamando o me está diciendo que debo escribir mi historia. Y no estabas del todo preparada, pero estabas como, creo que debo hacerlo. Y yo ya estaba llorando diciendo, esto va a ser muy poderoso, porque me acordaba en una conferencia de mujeres que tú hablaste y hablaste mucho. No contaste muchos detalles de tu historia, pero contaste algo y contabas sobre cómo Dios puede
usar tu dolor para algo bueno, ¿sabes? Como Dios puede ayudarte a eso. No que Dios te dé ese dolor, pero una vez pasado puedes usarlo para algo. Tú encontraste un propósito aún más grande de lo que ya tenías pasando por ese dolor, en vez de simplemente quedarte en el asco. Y yo me acuerdo cuando escuché que lo estabas escribiendo por fin, me alegré un montón porque digo, esto es muy poderoso, la gente tiene que escuchar esto, sea que han pasado por infidelidad o por otras cosas dolorosas, obviamente esta es infidelidad en particular, pero el poder salir de allí y aún así encontrar propósito después del dolor, creo que es algo que todos tienen que escuchar. Me acuerdo de las primeras veces, dije, me alegré porque tienes un estilo bastante auténtico de compartir. Ya digo, es un tema que hay muy poco material, pero que a la vez le vas a poner el corazón necesario para que no sea simplemente algo superficial o algo que podamos pasar con clichés, que seguro que el libro va bastante profundo. Y también pensé que era bastante arriesgado, porque creo que en nuestra cultura evangélica el tema infidelidad, al haber tan poca aproximación al tema, es bastante arriesgado. Pues la gente, qué van a pensar las iglesias y todo esto, eso también me pareció arriesgado. Total. Yo creo que eso también pensé yo. Cuando me lo plantearon, creo que lo primero fue como, buf, tío, paso. Y aún así, hace, yo creo que 5 años, Dios ya me habló, vas a escribir tu historia. Y lo intenté, escribí 60 hojas de mi historia. Dije, ya está, esto no lo tiene que ver nunca más nadie. Es más, no sé ni dónde está eso. Wow. Pero en el proceso de escribir ha sido increíble ver cómo Dios ha ido abriendo puertas de autoridad, ¿no? Hasta cierto punto decir, no, Cari, esto sí, esto lo sabes, esto puedes ayudar a muchas personas. Y no simplemente porque yo tenía miedo, como decía Curtis al principio. No quiero que nadie pueda decir, ¡ay, esta es una mujer desdichada!, ¿no? Y para nada, no está escrito en ese estilo. Es más, nadie va a saber casi en ningún momento cuál es mi historia, ¿no? Porque he hecho un buen trabajo de mezclar historias de las personas. Pero sí, qué guay. Wow, qué bueno. Y qué sorprendente, ¿no? A veces porque... ¿Qué será lo siguiente? A ver. Bueno, yo ahora quiero hacerle otra pregunta porque tú fuiste de los primeros en leer el borrador. ¿Cómo fue esa primera lectura, no solo como editor, pero también como padre? Como editor fue muy bueno. Porque tienes, como Cristi ha dicho, una manera de expresar las cosas que relaja a la gente. No es muy confrontativo. Como padre, bien. Yo veía un nivel de autenticidad, no intentando inflar las cosas ni menospreciar las cosas, pero intentando con mucha empatía de entrar en no solo el corazón, pero la mente de los lectores, de considerar esta cosa, y especialmente desde la perspectiva, no solo de, digamos, condenar o castigar el agresor, sino pensar en la víctima también, y de tener un equilibrio que para mí fue muy bueno, porque esto, como digo, siempre es historias como esto, o alguien está quejando, o no está entrando en la realidad de las emociones. Pero de los dos lados, no siempre pensar en la víctima y los terribles hombres que hacen esta cosa, pero considerar el impacto y cómo se puede salir de esta situación. Lo que me gusta es que no es hace estos 3 puntos y todo va a ser bien, sino que va a costar tiempo, de que esta ruptura es uno de los más rotundos y catastróficas que puede ser una ruptura de una relación. Fue súper interesante para nosotras también, porque los primeros lectores, una de las cosas que se nos devolvió era justamente este libro es duro de leer, es un tema muy pesado y tuvimos que hacer un trabajo para no asustar al lector en la página number 1. Porque al final es un tema tan oscuro, tan doloroso, como decías, que creo que la persona que lo ha sufrido es verdad que anhela. Es como que alguien hable de... ¿Sabes cuando tienes una contractura y vas al quiropráctico y lo que quieres es que te meta el codo? Yo no quiero. Y te cruja.
pero que quieres un poco que encuentre ese punto de dolor y que, bueno, no sé, quizás soy yo, chicos, o sea, no lo sé. Pero para mí, entonces, junto con Cornelia, era como, no, sí, vamos a apretar, pero gracias a comentarios de Curtis y de otras personas, era como, vale, ¿cómo podemos ayudar a la persona que no ha pasado por infidelidad? Poder leerlo sin que sea tan duro que diga, wow, no puedo. No. Y eso fue un gran trabajo, en parte gracias a tus consejos. También otras personas lo dijeron, de, Cari, estás arrancando, ¿sabes? Nos dijeron, no sé si fuiste tú o otro, como que arrancas la tirita sin aviso, ¿no? Entonces, avísanos antes de arrancarla. Puede ser que fuese otra persona. Cabe decir que este libro no es solo para víctimas y agresores, son para los amigos y parientes, pastores, mentores que rodean estas personas. Yeah. Porque es un mundo donde hay muy poca cosa, tanto en la cultura popular como en la familia. Hay muy pocas veces en la educación sexual de padres a los hijos que hablan qué pasará si hay un divorcio, si hay una ruptura, si hay una infidelidad. Estas cosas son... No se habla de esto. Y entonces los que están muchas veces dando confort o consejos no saben la profundidad ni algunas de las recetas, digamos, saludables para ofrecer a tanto el agresor como la víctima en situaciones así. Y el libro te da de los dos lados y también del lado de los que están aconsejando. Abre una vía por otros lectores que tal vez para ver un título traición, que normalmente no va a escoger esto como su primera cosa lectiva del día. Wow, qué interesante. Bueno, Cari, para ti, porque claro, tú has tenido bastante alcance con El buen sexo, pero con este libro que toca una vivencia tan personal, ¿cómo fue saber que lo iba a leer tus familiares, gente como que ha vivido el proceso muy cercanamente? ¿Cómo fue vivir esa experiencia de saber que ellos lo iban a leer, sabes? Yo creo que mi primera reacción a veces es como, oye, ¿esto quién lo va a leer, no? ¿Y qué van a decir? Y tal. Luego, una vez que lo tengo leído y ahora que está como totalmente escrito... Perdón, tenemos otro miembro de la entrevista. ¡Mi sobrinita! ¿Wanna say hi to the podcast people? Yeah. Ya, puedes bajar con la abuela. Go down with grandma, my love. But I was gonna say hi. Okay. Say hi. Hi. Say buy the book. Buy the book. Compren el libro. Eso. Thank you for coming. Close the door, okay, when you go out? Como decía, cuando yo sentí que tenía que contar mi historia, era como, Dios mío, ¿qué va a pensar? Porque creo que aún hay mucho tabú con el tema de la infidelidad, con el divorcio, con todo esto, y al final tú te estás exponiendo como autora. Y en este tema específicamente, yo creo que pasé un momento de caos, quizás no tanto por familiares, sino la gente me va a citar, ¿no? Para mí eso es algo que se me mete muy... La gente me va a citar, entonces esto tiene que ser correcto. Tengo que estudiar, tengo que prepararme, porque alguien va a coger esta frase y lo va a usar diciendo, Cari Clewett dijo esto en traición, y eso, pues, quizás dentro de 20 años. Había ese lado de, wow, quiero que esto sea bueno, quiero que sea un contenido muy valioso. Y luego estaba la parte de mi familia, y en verdad yo creo que a mí lo que me pasó fue, quiero escribir el libro que yo necesitaba cuando yo lo estaba pasando. Quiero el libro que, porque a mí me pasó, yo me compré como unos 20 libros cuando yo pasé por esto, y de esas no había ninguna que podía decir, oye, Cristina, léete el capítulo 3 y me vas a entender. O, oye, papá, léete el capítulo 6 porque vas a entender lo que yo estoy procesando. Era como, este libro es una porquería, este es una porquería. Que no es verdad, ¿no? Todos tenían como cosas buenas. Pero yo he escrito el libro que yo quisiera tener en aquel momento justamente para entregar a mis familiares, para decir, si lees esto, me vas a entender y vas a saber acompañarme. Para mí eso fue como una de las claves de este libro, es que este libro es el que yo espero que sirva para todas las personas que han pasado esta infidelidad, que están sufriendo,
Y que en ese momento tú no tienes las ganas ni tienes las fuerzas para poder explicar, porque la gente te pregunta, ¿cómo estás? O sea, imagínate si tú estás harta, ¿no? De ¿cómo estás? Ya. ¿Qué tal? Hartísima. Con el bebé, ¿no? Ahora mismo, especialmente. Pero al menos es una buena noticia, ¿no? Entonces es como, vale, estás harta, pero aún así, pues Ya. a veces no tienes ganas de hablar. Pues cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Ya. Con el tema de, ahora todo el mundo ya sabe que tu esposo ha sido infiel. ¿Qué vas a hacer? No, es como, quiero arrancarme la cabeza. Es Ya. como, no quiero hablar de este tema, me pongo a llorar y tal. Y es como, yo quería un recurso para decir, toma, lee, esto es como estoy. Ya. Y ese es el recurso que he escrito. Creo que me pasa totalmente al revés. Es como, sí, se lo voy a entregar a todo el mundo. O sea, que todo el mundo lea esto, que todo el mundo entienda lo que yo he pasado y que puedan acompañarme de una forma mejor. Wow. Sí. Wow, qué interesante. Claro, es un recurso no solo para los que hayan sufrido una traición, una infidelidad, sino para familiares, amigos, gente cercana. Qué interesante. Una pregunta para todos. Creo que todos aquí tenemos bastante experiencia de acompañar personas en nuestras iglesias, en el mundo cristiano. Entonces, ¿por qué creéis que un recurso así es tan necesario en el mundo en el que vivimos actualmente? Yo puedo simplemente dar una perspectiva que es parte de mi investigación ahora sobre la IA y sobre cómo todas las relaciones humanas van a ser cada vez más menospreciadas y malentendidas, y cualquier cosa moral especialmente a alguien que no tiene una base moral fijo va a ser cada vez más desperdiciable, de que ¿por qué reservarme hasta el matrimonio? ¿Por qué dentro del matrimonio quedar cuando yo tengo atracción a esta persona? Y entonces, por mi perspectiva, vamos a ver una multiplicación de gente que simplemente no tengan puntos de fundamento de su moralidad. Porque ya la Biblia, cristianidad, ya tenemos otra cosa. Nuestro mundo está en peligro ahora. Va a ser aún más. Y entonces yo espero de que esto no sea el único libro y de que solo está en inglés o en español ahora. Yo quiero ver muchos libros contundentes que está ayudando a la gente a saber por qué ser fiel. ¿Por qué evitar como la plaga infidelidad y cómo reparar el daño cuando esta explosión pone en rasgos una familia? Wow. Yo creo que es súper necesario porque, a ver, nadie se espera pasar por infidelidad. O sea, tú no entras en un matrimonio Yo no diciendo, espero de ti, no. ¿sabes? O sea, es Tengo algo de que... suegro yerno hablar aquí. Yo creo que es algo que dices, no, esto es imposible en mi situación o lo que sea. Y a veces, como líderes o como gente que acompaña a otros, sobrepasa tu entendimiento, ¿sabes? Si tú no lo has pasado es como no tienes ni idea y entonces te quieres basar en la Biblia, pero a veces llegas a sobreespiritualizar cosas de lo que la persona está pasando. Entonces yo creo que tener un recurso así de alguien que lo ha pasado, de alguien que ha visto muchísimos casos, saber que cada caso es todo un mundo, no es una fórmula, como decía Curtis antes, y tener todo eso en mente como alguien que está acompañando a alguien, yo creo que puede ser mucho más útil. Acompañar a alguien en el dolor que está sintiendo, no solo en la teoría de, infidelidad es mala y pues o te tienes que quedar con él porque sí o por no lo tienes que dejar porque sí. No, cada caso es un caso. Y abrir un poco la mente y el corazón a lo que esa persona está pasando, que pasa mucho más de lo que pensamos. Ya. Yo creo que es súper necesario. Wow. Sí. Pues Curtis, quería preguntarte a ti directamente, hablando del contenido del libro. Tú eres escritor, has escrito el libro 3G, El arte de vivir más allá de tu vida. Es un libro que recomiendo un montón. Me ha ayudado como padre, como líder, como suegro, como yerno. Tú como autor, ¿qué destacarías del contenido de este libro? Bueno, está en castellano, y castellano es mi segundo idioma, y entonces todos los aspectos de estilo yo no puedo comentar tanto. Pero en cuanto a la organización, está bien, hay distintos marcadores para ayudar a la gente de orientarse. Como digo, el tono es conversacional.
aunque Cari tenga todos de los certificados y diplomas necesarios para ser una terapeuta aquí en España, no está siempre diciendo por qué esto tengo esta autoridad. Hay sentido, pero también hay trasfondo científico, hay trasfondo de lógica, y a mí me gusta esta combinación. Solo puedo decir lo que yo he escuchado, de que el publisher, ¿cómo se dice? Publicista, Publisher, ¿no? Es el editorial. Ajá. El jefe del editorial, a escuchar del tema, ha mandado de todo su editorial, que es uno de los más importantes, que tenga en inglés inmediatamente. Entonces, esto es una indicación de que no solo en nuestro público de habla castellano o habla hispana, pero en todo el mundo hay una necesidad, y la manera que Cari está presentándola cabe bien en la necesidad que tenemos hoy en día. Wow. ¿Recuerdas si hubo alguna parte en específico que te conmovió, tanto como esposo, como pastor, todos los roles que tienes? ¿Qué parte destacarías que te conmovió más? La verdad es que aunque he tenido este papel de pastor, de líder de equipos misioneros, el tema de esto es tan secreto a voces, de que no recuerdo muchos, tal vez 2 o 3 casos en que yo me enteré y estaba parte de los consejos, porque la mayoría de los pastores no saben qué hacer, excepto excluir el infiel, intentar dar gracia y misericordia a la víctima y esperar de que todo vaya bien. Estoy hablando muy en serio. Las partes que eran pautas específicas y también dándonos una idea del daño de la víctima y qué necesita. Porque yo como pastor o consejero pienso, bueno, las palabras correctas en el momento y ya está suficiente, 1 o 2 sesiones y ya la persona está correcta. No es así. Y tal vez entendiendo la profundidad del daño que causa esto. Esto me ha impactado para decir, wow, yo como profesional en esta parte ministerial necesito algo como esto, y tal vez leerlo otra vez y tener algo semejante a mi lado. Porque yo veo atrás de algunos casos de esto, no estaba consciente de la profundidad y cantidad de ayuda que necesitaban los dos. Incluso el infractor no arrepentido. No es simplemente borrar su nombre de la correspondencia y decir no es pastor nada más. Ahora mismo en el mundo hay varios pastores de bastante renombre que ahora solo sabemos que no está en esta posición. Pero el mundo no sabe cómo tratar con esta persona y qué necesita para recuperar, si quiere, esta persona, el agresor. Y hubo algunas cosas. Yo creo todavía hace falta más entendimiento así, porque tenemos gente así y sus grupos no sabiendo qué hacer con esto cara al público. Eso es otra cosa muy seria. Hay confusión total. Algunos cubren todo y dicen, bueno, está de vacaciones extendidas. Otros echan fuera, pero sin explicación. Muy pocos saben cómo explicar a la gente bajo la influencia del liderazgo que ha caído, cómo restaurar, qué pasos hacen falta esta persona para ser recibido otra vez, cuánto tiempo necesita de recuperación y cómo cuidar muy bien de la víctima para que no sea la persona más dañado y más echado del mundo por vergüenza que el mismo agresor. ¿Qué esperas que la gente, los lectores del libro, si pudieras escoger lo principal que está en tu corazón para que los lectores se queden con ello, qué sería? Creo que depende mucho quién es el lector. El libro está escrito para la persona que ha sido traicionada, tanto si es mujer como si es hombre. Y creo que para la persona traicionada yo espero que se lleve un bálsamo refrescante.
O sea, que lo lean, que digan, ¡sí! ¡Esto es! Ya. ¿No? Porque una de las peticiones o de los gritos es, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. Mira, justo ayer tuve una sesión con una chica que su pareja le fue infiel. Me decía, Cari, no te vas a creer lo que hice. Me empieza a explicar cómo se levantaba de madrugada a hackear el teléfono. Se sentía tan avergonzada. Y yo le decía, es totalmente normal. Eres normal. Es una parte funcional de restablecer tu línea de tiempo y de volver a tener control de tu vida. No te preocupes, no es raro. Sentía culpa y vergüenza de ese comportamiento. Entonces, yo creo que para la persona tradicional lo primero que va a hacer es como, todo tiene sentido. Todo lo que estoy sintiendo, toda esta sintomatología, todas estas cosas que me están pasando, es normal. Y yo siempre digo, es normal, no natural. Es normal, normal significa que es común, que pasa mucho. Natural es dado por Dios, o sea, no es algo que Dios quiere. Entonces es normal, ahora déjame ayudarte a entender qué hacer con esa sintomatología. Entonces, yo espero que para la persona traicionada esto sea un alivio, ¿no? Como un... Y de nuevo, que lo puedas repartir. Toma, lee. Dejadme en paz, no me hagáis preguntas, lee, ¿no? Que se lo pueda entregar a su pastor. Esto es lo que necesito que hagas con nosotros, con mi familia. Que se lo dé a sus padres. Esto es como necesito que me ayudes a pensar, a sus hermanos, que se lo dé a su pareja infiel. Wow. Léete, por favor, capítulo 1 y 2 para que entiendas lo que me está pasando. Y léete el 3 que te dice lo que te pasa a ti, ¿no? Como creo que es... Para todos los demás, yo lo que espero es que, como decía Curtis, como habéis dicho, ¿no? Que sea ese guía de recursos de decir, vale, se me ha plantado una situación imposible, una situación que pensaba que no tendría que gestionar jamás, ¿qué hago? Para esa persona sí que siento que es como un ABC, ¿no? Para los que acompañan, que creo que es como da muchos recursos prácticos y qué tienes que hacer. Y entonces yo espero que eso, que sea un recurso de alivio, de confort, de... ¡Wow! Y esperemos que también sea de prevención. Que sea algo que cuando la gente lo lea dice, wow, la infidelidad es mucho más chungo de lo que yo pensaba, es mucho más complicado, mucho más doloroso. Voy a cambiar algunas actitudes que estoy teniendo. Algo que para mí es súper importante es darnos cuenta que todos nosotros podemos ser infieles, que no hay un perfil de infiel. Cuando tú piensas que estás por encima de ser infiel, entras en terreno peligroso. Y dices, bueno, a mí no me pasará, yo puedo no compartir las contraseñas, yo puedo tener una carpeta secreta de actitudes o de conversaciones o de cosas porque no quiero molestar a mi pareja, ¿no? Cuando la liamos. Entonces, idealmente tendré que escribir un par más para acabar de redondear, pero yo sí que espero que sea un alivio y un recurso. Wow, qué interesante. Qué bueno. Y qué bueno lo que decías de, oye, animarnos a regalarlo a pastores, sobre todo comentando antes que los pastores son las personas que menos libros compran, porque muchas veces pensamos que lo sabemos todo. Entonces es bueno llegar y decir, oye, léete esto que va a ser necesario. Y a veces la iglesia cree que el pastor lo tiene que saber todo. Y no le da el espacio de decir, oye, pues no sé. Y como tú decías, que a veces hay una situación de infidelidad, el pastor no sabe qué hacer, la iglesia no sabe qué hacer. Está bien. No siempre tienes que saber qué hacer. Hay gente que ha estudiado años y que se ha implicado, que tiene vivencias, que tiene un protocolo, que tiene una forma. Para mí nuestra esperanza también es esta, ¿no? Es decir, yo como pastor no lo sé todo, he leído este libro, es buenísimo, léelo, ¿sabes? Como... Y juntos, o llamarnos, o vamos a pedir a una psicóloga que venga y que os ayude, porque yo no sé, yo no tengo las herramientas. Un pastor debe hacer el rol de pastor porque yo no lo puedo hacer. Yo como psicóloga necesito el apoyo de los pastores, porque vosotros vais a acompañar a esa persona más tiempo, vais a caminar a su lado, vais a estar orando por ellos, os podéis meter en su casa, yo no me voy a meter en casa de nadie, ¿no? Entonces, creo que esto también espero que traiga unidad en ese de decir, wow, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, para que realmente podamos traer alivio y restauración y transformación a los matrimonios. Si puedo decir algo sobre eso. Los psicólogos como tú tal vez piensan, necesito a los pastores para ser colaboradores.
Pero a los pastores no suelen pensar que necesitan psicólogos, porque la mayoría de la práctica de psicología tiene Dios apartado. Ya. Y hay mucho temor de que vamos a hacer técnicas que simplemente son de controlar o manipular la mente o el alma, y no tiene mucha confianza. Y honestamente tú representas alguna anomalía, una persona firmemente comprometido al Señor y además ya educada en las cosas más, digamos, al día, tanto en psicología como sexología, que una vez más, para muchas personas, eso no cuaja. Una creyente y ser sexóloga, porque esto es un poco sucio, y pero de tener esto y de ofrecer ayuda, y seguramente tienes un network de otros que pueden ayudar. Y yo, como pastor, como obrero, Jampi también está pastoreando ahora, recomiendo no solo esto, pero otros recursos. Ya. Para mí, hace muchos años, Dr. James Dobson rompió esta barrera entre psicología y cristianidad. Y hay otros ahora que están haciendo, pero romper esta barrera entre el sexo y cristianidad, todavía hay una barrera muy, muy grande. Y de hablar francamente, sin menospreciar, pero sin glorificar este regalo de Dios, es uno de los puntos muy importantes en tus libros, tanto el buen sexo. Y por esto, para un pastor pedir colaboración solo para saber, eso no es muy fácil. Ya. Porque sabemos todo, ¿verdad, Sí, Jampi? sí, hombre. O por lo menos creemos que lo sabemos todo. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Quería hacerte una pregunta, Chris. Tú, Vale. como esposa. Cuéntame. Sé que Pues mira, antes está saltando ahora. lo has mencionado. ¿Cómo crees que para ti, como madre, como esposa, que no has sufrido una infidelidad, pero cómo crees que este libro, Traición, podría ser útil para alguien como tú? Hombre, o para yo- mujeres como tú. Yo creo que el tener el corazón un poco más abierto para la gente que sí lo ha sufrido. Porque es eso. O sea, yo pienso, bueno, lo pienso y lo sé. No. Digo, esto nunca me va a pasar a mí porque yo soy... Y a veces hasta nos podemos sentir como superiores, ¿no? Como, no, es que claro, porque mi familia es tan buena, mi marido es tan bueno que esto nunca me va a pasar a mí o lo que sea. Pero un poco lo que decía, darnos cuenta es que nos puede pasar a cualquiera. Y tener el corazón un poco más abierto para la gente que sí lo ha pasado y decir, oye, no ha sido tu culpa o lo que... De nuevo, no he leído el libro, pero la he escuchado hablar mucho, ¿sabes? O sea, infidelidad, o sea, infiel es uno. Obviamente tú quizá has podido hacer cosas para que la relación se haya roto, pero no es tu culpa en la infidelidad, ¿sabes lo que te digo? El adentrarnos más en esa mentalidad y poder acompañar más o simplemente entender más, porque lo que dices tú, a veces, o sea, hay tanta soledad también cuando alguien pasa por una infidelidad. La gente no lo entiende, a menos que lo hayas pasado. Entonces es como poder estar ahí al lado y decir, vale, yo no lo he pasado, pero mira, he leído esto, entonces sé que lo que estás pasando es normal. Es algo en el que puedo estar contigo y llorar contigo, ¿sabes? Y no ver a esa persona como, bueno, es que como a mí no me ha pasado porque... Es que claro, tú has hecho todas estas cosas que te han metido en este problema. No, Ya. el poder simplemente estar a su lado, yo creo que a mí me va a servir también. Qué bueno. Pues nada, estamos ya en el final de este capítulo. Y solo pediros a Curtis y Cari, si podíais decir en una frase para alguien que está dudoso de saber si el 7 de octubre va a querer pedir el libro, ¿qué le podíais decir para animarle? En una frase. Primero, que no seas infiel. Segundo, si conoces algún caso, si estás sospechoso o tienes dudas de tu propia relación, o si estás en una posición de aconsejar como amigo o como autoridad, es un texto de base. Y es algo que si no tiene todas las respuestas va a apuntarte a donde sí puedes tener las respuestas de socorrer, de rescatar y de conocer cuáles son los límites de palabras y gestos
Y para mí esto es muy importante. Hay límites y esto es muy bueno en pintar los límites para que pueda ser una ayuda, pero no sobreayudar hasta estropear Ya, la situación más. qué bueno. Bueno, te había puesto el límite de una frase solo y te lo has saltado, pero... Una frase. Buy the book. ¡Compren el libro! Sí, compra el libro. Yo creo que para mí la frase, y esto va sobre todo dedicado a las personas que han sido traicionadas, que lo han vivido, y es: la infidelidad no tiene que ser el final de tu historia, sino que puede ser el principio de tu testimonio. Wow. Y Wow. sale el 7 de octubre. No recuerdo leyendo esto. No está en el libro, eso es. Wow. Pues Bueno, muchísimas gracias, Jumpy, Chris, Curtis, por acompañarme. Gracias a todos los que nos estáis escuchando o que nos estáis viendo. Recuerda que en nuestra página web www.cariclewet.com tienes también mucha más información y el blog, y ahí salen los links de los libros y tal. Si nos estáis viendo en las redes sociales, con comentar traición también te llega un link para poder inscribirte para ser de los primeros que están enterados de todo, y tenemos regalitos para ti. Si compras el libro durante el espacio preventa, salen material especial y único y todo esto, pero ya. Venga, gracias por estar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio del podcast Hablando del Buen Sexo con Cari Clewet. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Chao! Adiós.